Nuestro reto como papás es custodiar el corazón de los hijos, incluso ante nosotros mismos. Sé la razón por la cual tus hijos se sienten incluidos, bienvenidos, valiosos, acompañados, apoyados y amados. Bienvenidos a Café para Dos. Es tiempo de una pausa y una charla para unir fuerzas. Pensar en nuestros hijos. Es tiempo de hacer las paces. Llegar a acuerdos. Es tiempo de priorizar lo importante y no lo urgente. Es tiempo de más puentes y menos muros. Es tiempo de hacer equipo para hacer familia. Estás disfrutando Café para Dos. Pero muy buenos días, familia bonita de Café para Dos. Así es esto de la tecnología. Bienvenidos a su programa, su rinconcito tapatío, desde el cual tu servidora Jessy Calleros y por supuesto engalanada con la sonrisa siempre de Samantha Mesina, nos damos cita martes con martes en punto de las 9 de la mañana para conectar corazones con ustedes. ¿Cómo estás, Sammy? Bienvenida. Mi querida Jessy, estoy con la 5B. Muy bien, de buenas, bendecida, en batalla y en victoria, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Así es, súper contenta como siempre. Ahora sí que súper emocionada con este programa del día de hoy, porque después de muchas situaciones técnicas, bueno, pues lo hemos logrado y bueno, en este momento Rosalinda, nuestra invitada desde hace 15 días, estará con nosotros para poder compartir un tema por demás importante, no solo interesante, no solo necesario, sino indispensable para reflexionar. Así es que quédense con nosotros. Nuestro tema de hoy: cómo hablar y acompañar a mis hijos ante la separación y por la separación, durante la separación. Ahora sí que como diríamos, antes, durante y después, porque en verdad que no es cualquier cosa la que vive nuestro pequeño o pequeña, medianito, medianita o grandecito, grandecita, pues ante esta situación, estas decisiones. Así es que vamos, por supuesto, a abordar este tema, no sin antes invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, ¿no, Sammy? Así es, querida familia de Guadalupe Radio, pueden seguirnos en @Valora Radio, también @Café para Dos, @Nutricia Mesina y @Jessy Calleros Conduce. Así es, y bueno, pues sí, familia Valora Radio, porque ahí entre Guadalupe Radio y Valora Radio, bueno, ya somos una familia extendida. Totalmente, con un mismo objetivo. Nuestro Señor es el fin y todo esto es un medio para acercarnos cada día más a Él. Así es, y bueno, por eso es que vamos a comenzar con el pie derecho a nuestro programa, porque hay mucho que compartir, no sin antes, por supuesto, darle gracias a Dios por este momento, por este programa y porque nos ayudó a resolver todas las situaciones desde hace 15 días para que hoy podamos compartir contigo este mensaje de esperanza. Vamos a encomendar este programa, por supuesto, a nuestro Señor. Así es, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de amor. Sálvanos. Te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amén. Muy bien, pues con el pie derecho vamos a arrancar con nuestra primera sección y por supuesto a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Por favor, no la desaprovechen. Hagan todas las preguntas que quieran para que podamos, por supuesto, responderlas al aire o después del aire, no importa. Si es en retransmisión, por supuesto que lograremos darte una respuesta a esa pregunta, a esa inquietud que tú tienes como mamá, como papá o como esposo o esposa. Vamos entonces a arrancar con estas lágrimas de amor, estas historias que conectan, porque no eres ni el primero o la primera, ni el único, ni la única, y lo hemos dicho también, lamentablemente, ni el último, ni la última, ¿verdad, Sammy? Así es. Vamos entonces a acompañarte a través de Lágrimas de Amor. Para ella va quedando en su mirada la huella de un adiós. Él se marcha, pero su alma se parte en dos. De sus ojos brotan lágrimas de amor. Lágrimas de Amor. Historias que conectan. Muy bien,
bien, pues lo logramos, Rosalinda. Muchísimas gracias por tu paciencia y tu perseverancia. Definitivamente fue una prueba de fuego y lo logramos. Gracias, bienvenida a tu programa Café para Dos. Buen día a ustedes y a todos los que nos escuchan y nos ven. Pues aquí estamos por una intención y una misión y esperemos cumplir con ese propósito. Pues es un tema muy importante y desde la pregunta, el cómo se aborda el tema, creo que va dirigido a aquellos papás que tienen esa inquietud de tener las herramientas para afrontar de una mejor forma pues esta etapa de crisis en la reconstrucción de la familia y en el intercambio de ciertas circunstancias que van a ocurrir dentro de lo que era común para esa familia, ¿sí? Entonces, pues es un tema muy interesante y espero que les pueda servir a las personas que estén en este proceso, a las que tienen el Pepe Grillo por ahí que van a empezar ese proceso, o a las que ya los pasaron, pues que puedan obtener herramientas para reconstruir lo que se tenga que mejorar. Nunca es tarde, ¿no, Sammy? Definitivamente, y hay muchas personas, Rosalinda, te saluda Samantha Mesina. Hay muchas mujeres que acompañamos día con día que están con estas grandes preguntas, ¿cómo le digo? ¿En qué me tengo que dar cuenta? Y bueno, vamos a desquitar el tiempo y la vida y sobre todo toda tu preparación, tu conocimiento y tu intención de esta mañana, mi querida Rosalinda, para que nos empapes de todo tu conocimiento. Rosalinda, bueno, pues les platico que es psicóloga infantil y bueno, pues ella atiende distintos casos, no solamente por supuesto de los pequeños, sino de familias completas, porque muchas veces el pequeño pues solamente tiene síntomas de lo que se vive en la dinámica familiar, en el sistema familiar, entonces pues resulta por demás importante indagar qué estamos nosotros pues reflejando en nuestros hijos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartas brevemente a qué te dedicas, desde hace cuánto, y bueno, pues en tu experiencia, ¿cómo es que vive un pequeño la separación de sus papás y cómo se ve reflejado quizás en tu consultorio, pues ante síntomas que los papás notan y les preocupan, ¿no? Ok. Primero, soy Rosalinda Cabrera, soy psicoterapeuta infantil. Tengo 10 años dedicándome a la atención en niños desde 2 ámbitos distintos. Uno es el trabajo desde consultorio y otro desde la equinoterapia. En la equinoterapia hago más un trabajo para niños con alguna discapacidad, un trastorno del neurodesarrollo, y en el consultorio más a un enfoque también de trastorno del neurodesarrollo, pero también a cuestiones psicoemocionales, a crianza y asesorías de familia referente al motivo de los niños, ¿sí? Esa es mi especialidad. Ahorita que me comparten las dos estas preguntas y que escucho a Sammy de cómo hablar con los niños, lo más importante es siempre ser honestos, ¿sí? Porque en esta necesidad de los papás o en esta falsa idea de no hacerlos sufrir, les cuentan cada historia que termina empapando de forma más grave el tema que lo que realmente es, ¿no? Entonces, siempre hay que ser honestos con los niños y utilizar un lenguaje de acuerdo a su edad y a la situación, ¿sí? Voy a inventarme una historia. Supongamos que la gota que derramó el vaso en la separación fue el tema de una infidelidad, ¿sí? No le vas a decir al niño, papá o mamá fue infiel y por eso nos separamos, pero sí le vas a decir que papá y mamá decidieron tener una distancia física y ya no vivir juntos, ¿sí? Eso es una forma correcta de decirle al niño. Y lo que a veces sucede que se dice en una historia que papá va a tener un trabajo más lejos, que ya no saben más cerca. Entonces, son historias que no son reales, ¿sí? Y lo único que hacen es confundir más al niño y agravar sus síntomas en esa parte. Entonces, paso número 1, siempre ser honestos. De acuerdo a la edad del niño, utilizar el lenguaje adecuado, ¿sí? Tampoco le tienen que dar tanta información en una narrativa muy grande porque luego eso a veces los enreda a los adultos y agobia a los niños, ¿sí? Entonces, en esa parte es un discurso concreto y directo. Luego a los papás les genera mucha incertidumbre y creo que responde tu pregunta de los síntomas de cuando de forma quieren prevenir para que los niños no sufran tanto en la separación, les genera mucho conflicto el que vayan a sufrir, ¿sí? Entonces, quieren buscar que los niños no sufran. La realidad es que es un proceso de crisis y un proceso de cambio en la familia y en lo que ellos tenían y van a sufrir, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es darle herramientas para que pasen de una forma más llevadera a esa situación, ¿sí?
pero el sufrimiento no siempre significa que los niños vayan a caer en un estado de depresión o en alguna otra cuestión emocional. O sea, se espera que sea un sufrimiento transitorio y es un proceso de duelo de lo que se tenía, pues, ¿sí? Entonces, ¿va a haber un sufrimiento? Sí, va a haber un sufrimiento porque hay un proceso de crisis, ¿sí? Entonces, eso también, tenerlo claro y en lugar de padecerlo, ayudar a afrontarlo, pues, ¿sí? En esta parte. Claro. Y es que, bueno, mencionas que no solo se trata de hablar con honestidad y obviamente al nivel de la edad de los niños, sino acompañarles. Y por eso el título del programa no solo es cómo le digo que nos vamos a separar, cómo le explico el por qué nos separamos, sino cómo le acompaño en ese proceso para, bueno, pues si va a tener que sufrirlo, porque evidentemente toda la familia lo vive muy en su individualidad, pero pues como un sistema que hizo un cambio, esta crisis de la que tanto hemos hablado, ¿no, Sami? Definitivamente pues necesita ser acompañado para acomodar lo que está pasando, porque para un niño no es fácil esa situación, ¿no? Rosalinda, yo tengo una pregunta, y en esa historia que cuentas, que dicho sea de paso es una de las causas más comunes, la infidelidad. Y esa familia no solamente tiene niños, me pareció muy adecuado este lenguaje, este discurso concreto y directo. Decidieron tener una distancia y vivir separados. ¿Sí fue así? ¿Sí tomé nota bien? Ok. Eso se lo decimos a un niño de quizás 7, 10 años. Pero ¿qué tal un adolescente? Un adolescente de 16, 17 años. ¿A ellos tampoco se les menciona la verdadera razón? Bueno, ¿de quién es el problema en una infidelidad? De los papás. De los adultos. De los Afecta adultos. a la familia, evidentemente, ¿no? Pero al final, la infidelidad es una decisión ¿de qué? ¿De quién? De los adultos. De los adultos. Entonces, al adolescente se le dice el mismo discurso, ¿sí? Los adultos tomamos decisiones que nos llevaron a la separación, ¿sí? Okay. Cuando, en este caso de la infidelidad como tal, cuando le quieren decir al niño que una infidelidad, luego es buscar victimizarse, pues el que sufrió el atentado, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y luego se mezclan las emociones y los sentimientos que tengan los papás, porque por más que digan que lo están llevando con madurez, les gana el coraje, porque están en ese proceso, pues, ¿sí? Y terminan ensuciando la imagen y la percepción que los hijos tienen del hijo, ¿no? Entonces, del papá. Entonces, pues fue un problema de adultos, y la infidelidad es una decisión, ¿sí? Entonces, por eso, si es ser honestos, le está diciendo la verdad, tomaron decisiones que los llevaron a separarse, ¿no? Claro, y en ese sentido, no sé, en ese sentido también se me ocurre pensar que así como la infidelidad fue una decisión en su momento, que pues sí existe responsabilidad compartida, por supuesto, en mayor o menor medida, no estoy diciendo que de ambos por igual, pues también la decisión posterior a la infidelidad está siendo una decisión de adultos, ¿no? Que es esa separación o ese intentar perdonar, intentar seguir adelante, muchas veces fallido, porque muchas veces se intenta, no se logra y después viene la separación, ¿no? No es uno ni dos, sino varios casos que suceden de esta manera. Entonces, coincido completamente contigo, Rosalinda, y bueno, pues creo que aquí, si pudiéramos sacar una línea de esta primer sección que tú nos compartes, es pues quizás decir o pensar como adultos, voy a dejar sí una herida en mi hijo porque al final es una separación que ellos no están decidiendo, porque pues al final ellos no les toca decidir eso, pero dejemos huella como sus papás en su vida, independientemente a esta separación, ¿no? Definitivamente creo que es algo a lo que estamos llamados como papás. No podemos decir, ya me separé, yo ya no soy responsable de lunes a viernes de mis hijos y entonces solo me tocan los fines de semana o las vacaciones, sino que pues toca seguir siendo responsables de esa paternidad posteriormente, durante e incluso antes también. Entonces, por ello, pues queremos invitarte a continuar esta siguiente sección, porque es necesario que sepamos identificar las señales, que sepamos cómo podemos acompañar, no como se nos ocurra o como que pensemos que sea maduro, sino como ellos lo necesitan. Y para eso es para lo que invitamos a Rosalinda, porque ella los tiene en el consultorio y ella ve lo que pues quizás
papás, con todo lo que traen encima y con todo el dolor, pues difícilmente logran analizar y captar o percibir en sus hijos. Así es que vamos a continuar, por supuesto, aprovechando esta experiencia de Rosalinda, invitándote a seguirnos, a preguntarnos a través de @valora radio, @valora café para dos, y bueno, pues por supuesto mandando saluditos a todos los que nos escuchan en vivo y en retransmisión, ¿no, Sami? Definitivamente, gracias a toda la familia de Valora Radio por estar aquí y a nuestra querida Rosalinda por ser tan atinada en sus respuestas, claro está, por la experiencia que ha tenido. Y esto, mi querida Rosalinda, te lo comparto yo también desde la experiencia. Yo soy familióloga, mi querida Jessie también ya próximamente será egresada como familióloga, y es una pregunta mucho de consulta también. ¿Se los digo, no se los digo? Y nosotras esta mañana estamos aprendiendo también mucho contigo. Muchas gracias. Gracias Vamos a ustedes entonces. por las flores. Ay, no, pues muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu experiencia compartida. Vamos entonces a huellas y heridas. Heridas. Dejemos huellas sin pisar a nadie. Dejemos de pisar a nuestros hijos por el dolor. Creo que de verdad tú lo dijiste atinadamente, Rosalinda. Por más que nos esforcemos, si el dolor existe, podemos regarla de una manera inconsciente y es necesario volverlo consciente para entonces evitarlo, ¿no? Platícanos, por favor, qué síntomas, qué señales pudiéramos observar en los niños para pensar que quizás sí están viéndose afectados por la separación. Ok. Lo primero es pensar que sí se van a ver afectados, ¿sí? O sea, me atrevería a decir que el 0.5% de los niños tal vez no, pero la realidad es que sí, y eso depende mucho de qué tantas actividades hacían o no con el padre que se distanció físicamente o que dejó de vivir con ellos, ¿no? Si se me ocurre, un papá que siempre trabajaba lejos, que no estaba muy presente, pues entonces ya entra entre la normalidad que ya conocían los niños, ¿sí? Entonces ya no hay tanta diferencia, pero hay que ver cómo participaban las actividades del día a día, ¿sí? Porque antes de responder esta pregunta me gustaría abordar el qué pierde el niño con la separación, ¿sí? Ok. Si papá era o la mamá, quien se haya separado, el responsable de la rutina del baño y del sueño, y ahora ya no lo hace, pierde ese momento, ¿sí? Si papá era quien los llevaba a la escuela y ahora por tiempo y donde se cambió físicamente a vivir ya no puede, pierde ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pierde y qué gana? ¿Sí? Entonces, habría que ver desde ahí qué se pierde y qué se gana, o si el momento está muy tenso y realmente los papás todavía no acomodan su sentir y no tienen contacto, entonces, ¿qué se está perdiendo, no? ¿Sí? Entonces, primero hay que preguntarnos qué se cambió. La otra, ¿qué síntomas tienen los niños? Muchas veces la depresión y cuestiones emocionales asociadas a la tristeza se manifiestan bastante con el enojo, ¿sí? Entonces vemos a niños más enojados, a niños que buscan más el conflicto, que buscan más la confrontación. Posiblemente alguno de los niños pueda estar enojados con el padre con el que siguen viviendo, ¿no? En este discurso de por tu culpa se fue. Entonces, ese vive desde la parte del enojo algunos niños. Y otros empiezan a tener trastornos asociados a la ansiedad, ¿sí? Que en los trastornos de la ansiedad, pues hay muchos, ¿no? La angustia por separación, no quiero que te alejes, porque entonces ya perdí a papá o a mamá, ¿qué va a pasar contigo? No vayas a ese lugar, no vayas a trabajar, yo no quiero ir a la escuela, por esta necesidad de no separarse, porque dependiendo la edad del niño, pero en muchos niños dice, pues va a pasar lo mismo, te vas a ir, ¿no? O no te hago enojar, mamá, o sea, te complazco en todo, ¿qué quieres? Estoy cerquita, porque si te enojas te vas, ¿no? ¿Sí? Independientemente de los motivos que hayan surgido en la separación, ¿no? Algo otros niños tienen trastornos del sueño, que también van asociados a la ansiedad, ¿no? Se empiezan a despertar con terrores nocturnos, empiezan a hacer más uso de la imaginación y de la fantasía, y a imaginar historias alternas donde algo les pasa, ¿sí? Entonces también surge esta parte, y también los trastornos de la ansiedad van relacionados mucho con síntomas gastrointestinales, ¿sí? Entonces muchos de los niños llegan a consulta con el gastropediatra por situaciones así, ¿no? Que es como la cara del síntoma. Entonces después los derivan a psicología y empezamos a platicar esta parte y hay una ruptura, ¿sí? Una ruptura de una relación y de un vínculo que se tenía, ¿sí? Porque sí se modifica el vínculo, pero para que se modifique, pues algo pasó.
Entonces empiezan los niños con esta parte, ¿no? ¿Quiénes las empiezan a observar? ¿Sí? Los papás luego en su mismo proceso no siempre se dan cuenta, ¿no? Porque ahora sí que van nadando de muertito, o sea, tratando de sobrevivir y de no ahogarse, ¿sí? Entonces no siempre se dan cuenta de esta parte. Generalmente los primeros en darse cuenta es la escuela, ¿sí? Algo está pasando, entonces son los primeros que se dan cuenta y empiezan a compartirles esto a los papás, ¿no? En mi experiencia, tristemente, llegan ya los niños muy tarde a terapia, ¿sí? Es decir, cuando ya explotó el problema, ¿no? Entonces, ya llegan cuando hay un trastorno de la ansiedad bien focalizado o cuando ya hay una depresión infantil, ¿no? Entonces, la depresión infantil siempre se asocia con el enojo, ¿sí? En este tipo de casos, ¿no? Entonces, ya llegan tarde. ¿Qué sería lo ideal? O sea, lo esperado, ojalá que así sucediera, que si los papás ya vieron por aquí y por allá y ya llegaron a su decisión final, que es la separación, pues pudieran ir como familia a un proceso psicológico para que le den habilidades adaptativas para lo que les viene, ¿no? ¿Qué son las habilidades adaptativas? Enseñarte a cómo responder con lo que toca de acuerdo a la situación del momento, ¿sí? Entonces, en un ambiente familiar, en un ambiente custodiado por el terapeuta, porque la función del terapeuta va a ser ayudarles a los papás a dar el discurso más asertivo, más coherente, cuidando el bienestar emocional de todos los integrantes de la familia, pues decirles esta nueva noticia y en base a eso ir creando nuevos ambientes, ¿sí? Para el hijo o para los hijos. Entonces, eso sería lo ideal. La realidad es que muy poco pasa. O sea, como familia, porque muchas veces es, pues me meto yo o mando al hijo, pero como familia sería lo ideal para entonces adaptarnos a la nueva realidad. Porque la realidad es que se rompe la pareja, pero no la familia, ¿sí? Y si fue una separación en malos términos, a los adultos les cuesta mucho trabajo entender esto, ¿no? Si fue una relación en mejores términos, porque no hay buenos términos, o sea, si hubiera buenos términos no se separan. Si fue una relación que llegan a la separación por mejores términos, sí alcanzan a entender esto, ¿no? A mí me funciona bastante darles este discurso a los papás en sesión, es decir, esta persona que está aquí, que es la mamá de tu hijo o el papá de tu hijo, va a ser tu socio toda la vida, ¿sí? Tú compartes acciones con él o con ella, que es tu hijo. Te conviene que si pensamos que esto es una empresa, tus acciones se multipliquen. Entonces, esto quiere decir que te interesa el bienestar de esta mujer y que a ti te interesa el bienestar de este hombre, ¿no? ¿Sí? Esa es la realidad. Porque si la relación de adultos como padres de uno o varios hijos no funciona, la crianza no se está dando, ¿sí? Y meten en conflicto y en desequilibrio a los hijos que ya bastante tienen con sus crisis del desarrollo. Claro, porque no es que se pause todo lo demás para dar chance a esto, o sea, realmente las crisis, por ejemplo, propias del ciclo vital de una persona e incluso pues del propio ciclo vital también de su propia familia, si es que ya llegan a ser adolescentes, si están empezando a buscar novia, etcétera, pues continúan, ¿no? Cosa que también luego a veces ni siquiera pensamos, ¿no, Sami? Sí, yo me quedé pensando en estas pérdidas colaterales de las que no se hablan. O sea, ¿qué perdimos con lo que perdimos? Y solo nos quedamos en, pues perdí a mi papá, pero no solamente es perdí a mi papá o mi papá se fue, que de entrada no lo perdió, ahí está. Es también ayudarles a darles ese resignificado, ¿verdad, Rosalinda? De, como lo dijiste al principio, ser honestos, porque eso no está pasando, no lo perdiste, solo se modificaron las formas, ¿no? Exactamente. Ahorita que dices esto, se me viene a la mente que, por ejemplo, en alguna situación de infidelidad, luego cuando los niños están un poquito más grandecitos, que su lenguaje ya tiene más habilidad, dicen, es que estamos tristes porque mi papá nos engañó. ¿Sí? Así, se lo toman también personal. Sí. Entonces, es esta parte personal que seguramente en algún punto escuchó un discurso, ¿no? Por más que la mamá quiera decir, es que yo busco no contaminarlo, en algún momento lo escuchó, ¿no? Y se trabaja mucho en resignificar la historia, es decir, cómo te la cuentas, ¿no? ¿A quién engañó? ¿Cuándo nos engañó, no? Y toca darle la responsabilidad a cada quien de lo que tiene, ¿no?
Y en este proceso también hay que perdonar, ¿sí? Entonces, dando este ejemplo, si fue papá el de la infidelidad, pues también el niño tiene que darle un perdón al papá de esa historia que se compró, ¿sí? Porque alguien se la contó, pero también es darle un nuevo significado. ¿Sí? Fíjate, Rosalinda, que viene a mi mente un discurso de consulta donde, papá, otra y no te perdona. Pero, o sea, ¿tú qué? O sea, y luego van viendo a los papás o a la mamá con los lentes del afectado, cuando ese vínculo debe de cuidarse, sí, que sería lo ideal, ¿no? Lo que mencionas. Cuando dices esto, por ejemplo, se instaura un trauma en el niño, ¿no? Un trauma de la herida de traición y la herida de abandono, ¿eh? Porque primero me traicionaste y luego, gracias a eso, nos abandonaste. Los niños viven con eso mucho tiempo, con el resentimiento y el coraje. Hasta que se convierten en adultos, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Si es que ya están en un proceso más de conciencia, se dan cuenta de que realmente no pasó eso con ellos, sino con la pareja. Entonces, es bien importante que los adultos cuiden su discurso y sus palabras, ¿sí? Muchas veces están en esta parte de compartiéndole a una amiga o algo su sentir y dicen, no me está escuchando, no se está dando cuenta. Sí te está escuchando y sí se está dando cuenta, ¿sí? Más de lo que uno a veces se da cuenta de cosas, ¿no? Sí, y a veces dicen, es que de verdad mi objetivo no era contaminar al niño. Pues no hay otro, o sea, eso sucedió. Claro. Y aquí sí se me vienen varias preguntas, Rosalinda, entre ellas, si el adolescente se dio cuenta de que existió la infidelidad y lo cuestiona como tal, ¿cómo resignificas esa historia diciendo todos nos equivocamos, él se equivocó y vamos a perdonarlo porque sigue siendo tu papá? ¿O qué discurso recomendarías tú en ese sentido? Recuerden que compartimos que siempre hay que ser honestos, ¿sí? Y en esta parte de sigue siendo tu papá, hay que resignificar, o sea, hay que perdonarlo. ¿Quién lo quiere perdonar? ¿Realmente el adolescente o la mamá que no quiere? Porque lo dice, no, es que tiene que tener una figura del papá bien presente, ¿no? Y le va a hacer daño. Pues sí, pero ¿en qué condiciones? ¿Sí? Entonces, si ya se dio cuenta, ¿con quién tiene que abordar ese problema, no? Con quien fue infiel, ¿sí? Entonces, sí se vale que el adolescente le pregunte al papá qué pasó, yo me siento así, ¿sí? Que tengan ese diálogo y que sean ellos quien resuelva, ¿sí? No el tercero que fue la víctima, ¿no? Hay en algunos momentos que se cierran las puertas, ¿sí? Que no hay oportunidad para el diálogo. Si no hay oportunidad para el diálogo con quien fue infiel, en este caso, entonces hablamos con la persona que queda y su labor es de contención, ¿sí? ¿Qué es una labor de contención? Entiendo tu emoción, entiendo tu enojo, entiendo tu tristeza, yo te contengo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de soporte y de seguridad, yo te abrazo y habrá un momento donde tal vez podrás encarar a esa persona o resolver tus dudas o tal vez no, ¿sí? Y yo lo entiendo, ¿sí? Y la pregunta aquí sería, ¿qué quieres hacer con tu papá, no? Porque luego es muy válido el tiempo, ¿sí? Luego queremos como que de no pasa nada, ya te escuché, y que como si con eso como que al externarlo ya se acomodarán todas las emociones y los sentimientos. Y necesitamos un tiempo, ¿no? ¿Sí? Y en ese tiempo también es válido que puedan acomodar donde corresponde cada emoción y tal vez sanar, ¿no? Ahorita se me ocurre que a veces me dicen, no, es que yo le digo, es tu papá, hijo, date oportunidad de que mañana venga a verte, ¿no? Y el adolescente está en esta parte de, no lo quiero ver, y están muy insistentes. Entonces, den un espacio, o sea, el que ahorita no te quiera ver no significa la permanencia de la situación, sino que luego los papás entran en un estado de estrés y se agobian y hacen todo lo posible, incluso empiezan a dar regalos en esta parte de restaurar la relación, y la realidad es que solo la contaminan más. ¿Sí? Entonces hay que dar un espacio en cuestión de adolescentes. Validarles la emoción y darles la oportunidad que lo acomoden, ¿no? Que ese es el duelo, el acomodo de esas emociones. Sí, porque en esta edad, por ejemplo, su narrativa de entendimiento de la situación ya les da para más, pues, ¿sí? Entonces aquí ya realmente se sienten dolidos porque entienden la situación, porque saben lo que es una infidelidad. Entonces, por eso les digo, depende mucho de la edad, ¿no? Oye, Rosalinda, ¿y es posible evitar la herida de abandono o, bueno, en su caso, si existía más conciencia y conocimiento de traición en los hijos ante una separación? ¿Es posible evitarla o tenemos que hacer conciencia de que va a existir, pero pues tratar de contenerlo lo más posible como lo mencionas?
es que todo va a depender de los motivos de la separación, ¿sí? Y de cómo se manejó. Hay realmente separaciones donde los papás no había violencia, donde realmente se llevaban bien, simplemente como pareja ya no funcionaron, porque también hay lazos filiales, emocionales, sexuales, que ya no funcionaron como pareja, ¿no? Entonces, en ese momento se rompe la pareja y puede ser que realmente sí tengan mejores términos para la familia, ¿sí? Entonces, realmente nunca hubo una herida ni tampoco hubo un abandono, porque solo restablecieron los roles con los que estaban llevando las actividades, ¿sí? Okay. Que en un caso así, luego a los chicos les cuesta trabajo el proceso de adaptación al nuevo rol y la nueva estructura que están llevando, ¿no? Pero también hay padres que a través de la separación siguen estando presentes y que incluso a veces están más presentes porque ya no está la incomodidad de ver al otro, pues a la pareja. Sí, Hasta más entonces y todo mejor. depende del caso. Claro, claro, claro. Creo que definitivamente lo que venimos proponiendo en este programa desde el inicio es, bueno, pues vamos a hacer equipo para hacer familia aunque estemos separados, ¿no? Y justamente de eso se trata, o sea, de saber que pues puede haber exparejas, como siempre lo menciona Sammy, pero no hay ex hijos, ¿no? Entonces, pues vámonos a esa siguiente sección, hagamos equipo para hacer familia, porque Rosalinda nos dará algunas recomendaciones muy puntuales de qué hacer para entonces, pues decir la tarea checklist, uno, a ver si tengo algo que hacer, tengo tarea como papá, ¿cómo le hago, no? Entonces, vamos a continuar, por supuesto, mandando saluditos y agradeciéndoles por ayudarnos a compartir. De verdad que con ese clic en ese botoncito de compartir, llegamos a tantas personas que necesitan escuchar esto. Imagínate la trascendencia de tu compartir. Vas a salvar justamente muchas familias muy lastimadas por los hijos que quizás pues van a poder afrontar la separación de sus papás de una mejor forma, ¿no? Más acompañados, más atendidos, más amados. Entonces, híjole, pues de verdad gracias por eso, porque ya estamos viendo muchas personas que nos están ayudando a compartir y a hacer eco de este mensaje de esperanza que nos comparte Rosalinda. Vamos entonces a esta siguiente sección. Equipo para hacer familia. Cuando tienes un qué, aparecen los cómo. Tenemos un qué y tenemos muchos qués. ¿Cómo podemos hacerle, Rosalinda? Ok, lo primero es cada quien que agarre su costalito de responsabilidad que le corresponde, ¿no? Es decir, la separación es un tema de adultos, ¿sí? Entonces, tratar de lo mejor posible llevar ese tema como adultos, ¿sí? Esa parte. Primero, hablar en privado lo que se tiene que hablar en privado entre papás, ¿sí? Es decir, ¿qué va a pasar con esta separación de los hijos, la distancia física, cómo se va a participar, cada cuándo se va a participar, incluso a los términos económicos, ¿sí? También esa parte es importante. ¿Cuál va a ser el momento en donde les vamos a compartir, si es que se puede en esta parte de prever, que ya nos vamos a separar, ¿sí? Y desde qué discurso se los vamos a compartir, ¿sí? Es decir, la relación de pareja ya no funcionó, pero seguimos siendo familia, ¿sí? La otra parte es desde la honestidad, es decir, va a ser un proceso de cambio que posiblemente sea difícil para todos, pero estamos juntos, ¿sí? Se fijan en esta parte de decir estamos juntos, es muy valioso porque ahorita traigo a la mente lo que es el apego seguro, que significa es, sé que estás para mí, aunque físicamente no estés en ese momento, ¿sí? Wow. Entonces los hijos tienen que saber que siguen contando con mamá y que siguen contando con papá de forma incondicional, aunque físicamente no estén. Entonces, esto es lo que se tiene que fortalecer, el apego seguro, ¿sí? En esta parte. La otra es esta parte de, yo como adulto, ¿cómo le voy a hacer con todo eso que traigo cargando emocional que me llevó a una separación? ¿Sí? ¿Cómo voy a lavar mi ropa sucia de forma privada sin contaminar las de mis hijos, ¿no? O sea, en esa parte, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me empiezo a limitar? Es decir, si todavía la cosa está tensa, ¿qué discurso tengo que decir o cuál sería mi palabra clave para decirle al papá o la mamá de mis hijos que en este momento no quiero hablar porque voy a contaminar? ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a hacer para que él o ella sigan participando de forma activa en la vida de los hijos? ¿Sí? Otra de las cosas que me gusta decirles a los papás, que hablen también qué va a pasar si alguno de los dos padres tiene una nueva pareja. ¿Sí?
¿cómo van a saber, o sea, cómo van a decidir ellos en qué momento se la presentan a sus hijos? Porque eso también es una cuestión de autocuidado y de seguridad para los chicos, ¿sí? Es decir, ¿cómo cuido este círculo? ¿Cuándo se la presento? ¿Cómo yo sé que ya es una persona lista para presentársela? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas no se hablan porque se creen que no se van a necesitar, pero cuando alguno de los dos ya tiene una nueva pareja, explota un volcán, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando explota ese volcán, a lo mejor el camino que ya tenían trabajadito como familia y que los niños ya tenían internalizado, se vuelve a regar todo, ¿no? Entonces, sí son puntos a prever, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si se la vas a presentar, voy a inventar después de un año de relación, que ya sabes que es una persona estable, con la que te ves en un futuro, o sea, ese tipo de acuerdos hay que tenerlos, ¿no? Vacaciones, ¿sí? Entonces, días importantes, ¿cómo los vamos a compartir? Si somos capaces de organizarles, por ejemplo, un pastel de cumpleaños juntos, ¿sí? Porque luego los niños se ven en este conflicto de tener que decidir en días importantes como los cumpleaños, Navidad o Año Nuevo, con quién van a estar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tanta modulación y autocontrol emocional tenemos como padres para poder estar en un festejo de nuestro hijo? Rosalinda, viene a mi mente, pues ya está próxima la Navidad, y yo lo he escuchado en consulta donde, oye, es que teníamos planeado un viaje y pues no, o sea, no estaba planeado que se iban a separar. Y entonces está esta pregunta de, oye, ¿y hacemos el viaje? ¿Es válido ir aunque ya no es esa familia o ese vínculo como antes? ¿Es válido? Ok, aquí como papá la pregunta sería, ¿tú puedes emocionalmente con ese viaje? ¿Sí? Porque si vas a ir con la intención de no hacerla pasar mal o que los hijos tengan el viaje y que tengan eso que ya les vendiste, pero vas a estar con una cara y una actitud que no colabora para el viaje, entonces, ¿qué es lo ideal? Mejor cancelar el viaje. ¿Sí? Entonces, ¿tú puedes emocionalmente con el viaje? O sea, ¿tú tienes ahorita esas habilidades para ir al viaje? Sí, esto sería desde una postura de adultos, ¿no? Sí, porque lo que no construye puede destruir, y hablamos de los hijos, ¿no? Sí. Entonces, la separación es un tema de adultos, ¿no? Sí, entonces, se puede dar el tema, ¿no? De vamos de viaje y bueno, aquí nos reencontramos, pero cuando lleguemos a nuestra casa o a la ciudad donde se vive, ya cada quien para su casa, ¿no? Hay que acordarlo, ¿no? El qué va a suceder y no dar dobles mensajes a los hijos, ¿no? También. Ah, sí, claro. En un momento primario de la separación, los niños siguen con la fantasía de volver a ser la familia feliz, ¿sí? Entonces los papás tienen que ser muy cuidadosos entre sus códigos de convivencia o incluso evitar ser demasiado cordiales porque confunden a los niños, ¿no? Exacto. Sí, esa es otra cosa importante. Entonces pueden ser respetuosos, pero tener siempre una relación como objetiva, pues. Sí, porque de verdad los niños están observando, ¿no? A mí a veces me llegan a la consulta y me dicen, fuimos al cine, y empiezan a hacer la cara, y yo, ay, qué padre, ¿con quién fuiste? Los tres, ¿no? Y es como en este anhelo de que todavía, entonces yo les digo a los papás, cuidado, ¿sí? Cuidado con ciertas señas porque lo estás confundiendo, ¿sí? Y luego también hay algunos papás que actúan mucho al calor de la emoción, entonces se separan en algún momento, luego regresan, se separan, y eso también les crea mucha inestabilidad a los niños. Totalmente. Y bueno, en esto que nos vas también compartiendo, a mí me brincaban algunas cosas porque aunque mis papás están juntos, bueno, pues los papás de mi esposo se separaron cuando él tenía 3 años, y bueno, él me ha compartido algunas cosas que a él le lastimaban mucho de esta historia que vivieron sus papás cuando él era pequeño. Y dentro de esas historias estaba pues aquella relación de su papá o su mamá con los hijos de las parejas, ¿no? Que muchas veces se sentían desplazados por la relación que existía pues de papá o mamá, o sea, su papá o mamá biológico, o sea, con los hijos de la otra pareja, y entonces ellos pues decían, oye, pero se supone que yo soy primero, ¿no? Y entonces todas estas cosas que evidentemente pues ahora que lo llegan a mencionar, pues los papás se ponen rojos de, híjole, qué vergüenza, porque ni siquiera me di cuenta, me doy cuenta o me entero, o sea, 30 y tantos años después, ¿no? Y dices, bueno, pues son cosas que evidentemente si las traemos al consciente estaremos más alertas para evitar, pues, crear más heridas en nuestros hijos.
que pudieran evitarse, porque al final creo que también tendríamos que poner sobre la mesa que aunque lo más, o sea, lo idóneo, y porque siempre que traemos a colación este tema lo mencionamos porque es el deber ser aquí en Café para Dos y en Valora Radio, cuando nosotros terminamos una relación, no tendríamos que tener la intención de iniciar otra, porque al final a eso no estamos llamados. Sin embargo, si tomamos esa decisión sabiendo todas las implicaciones y consecuencias, bueno, pues también tendríamos que ser responsables de todo lo que ello conlleva, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues si estoy haciéndolo, tengo que tener esta prioridad de primero, por supuesto, mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, aunque exista otra persona, pues tus hijos son prioridad porque esta familia sigue existiendo. Y ahora sí que como dicen estas frases coloquiales, el primero en momento es el primero en, no me acuerdo derecho. Cómo va esa frase, en derecho, exactamente. Entonces, al final creo que también eso es algo muy importante, ¿no te parece, Rosalinda? Sí, pero creo que este último discurso va como de lo ideal. O sea, sí. Se supone que sería lo que tendría que pasar, ¿no? Ahorita que compartes esta experiencia de vida no podemos ignorar que cuando le empieza a traer a los papás divorciados otra persona, muchas veces tristemente les gana el impulso de las hormonas, ¿no? Y cuando dices, es que pone en primer lugar a la pareja a los otros, es en esta necesidad de querer quedar bien, ¿sí? Como de dar una buena intención en el cortejo, o sea, es eso, tristemente, pierden el foco y pierden el objetivo, ¿no? Entonces, la idea es que los padres puedan obtener un estado de conciencia, de madurez, que los pueda ayudar a identificar que sus decisiones van basadas en el bienestar de un niño, pues, ¿sí? Entonces, ahí está el conflicto que, claro que en esta parte de la individualidad, que tú estés bien como papá es importante, pero a veces me parece que incluso muchas corrientes te venden demasiado como el primero eres tú y te tienes que importar primero tú, y eso es una realidad que la verdad casi no existe, ¿no? Porque entonces, sí ya eres tú, pero también eres papá y eres mamá, ¿sí? Entonces, entre esos dos roles tienes que buscar un equilibrio, ¿sí? Y no significa que siempre vas a estar mejor como papá y que siempre vas a estar mejor como individuo. A veces estás en desequilibrio, pero que no sacrifiques el una por la otra, pues, ¿sí? Claro. Entonces, muchas veces el discurso de la separación es, yo ya no me encuentro bien como persona, me siento afectado, tengo que buscar algo para mí, es válido, ¿sí? Pero que en ese discurso no se te olvide que tienes unos hijos, o un hijo, por ejemplo. ¿Sí? Claro, tener como súper identificado que el egoísmo es lo que verdaderamente mata el amor, no el odio, sino el egoísmo, que es primero yo, y al final eso termina también dañando mucho a los hijos, aún después de una separación, buscando el estar bien yo, ¿no? Porque entonces después también, pero es que tengo que rehacer mi vida, y entonces quizás ahí es donde creas la herida de abandono, porque estás tan enfrascado en una nueva relación y en encontrar una nueva historia en tu vida que resarza pues incluso la culpa, ¿no? De, híjole, no estaba planeando eso. Ajá, el discurso de rehacer está mal, ¿sí? Porque ¿qué rehaces si ya tienes un hijo? ¿Sí? Entonces, tal vez ahí la palabra sería, tengo que readaptarme a mis circunstancias de vida, ¿sí? Es decir, si quiero tener una nueva pareja, ¿qué crees? Sí, pero no soy solo yo, o sea, ya soy yo y soy papá, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, si es readaptarte a una nueva vida, ¿no? En esta parte. Y yo le abono a lo que mencionabas hace un momento, Rosalinda, sobre el apego seguro, que ojalá, bueno, es que yo fui mamá a los 18 años, Rosalinda, y yo al año ya estaba de regreso con un hijo y con toda esta discordia de no me das, no te lo presto, ya sabes, toda la lucha de poder que hay, ¿no? 24 años después, hacemos un gran equipo y sabemos que somos hoy, pero ahora que yo tengo tanta información sobre el apego seguro, digo, ¿cómo no lo sabía antes? Bueno, lo sabemos hoy y hoy queremos invitarte a que te eches un clavado, a que nos informemos y que le abonemos a este apego seguro, porque cuando son niños adolescentes, pues no te das mucho cuenta, pero ya cuando llegan a la adultez, te das cuenta de que dónde estaba la herida, dónde estaba la parte frágil, vulnerable, que pudimos haber prevenido juntos o separados, ¿no? Porque a veces nos quedamos por eso de que mi hijo tenga a su papá y decías muy bien, pero ¿en qué condiciones? Que tenga su mamá, pero ¿en qué condiciones?
y entonces sí se puede ser y estar juntos o separados, ¿no? Y también hay separaciones que se toman en decisión al bienestar de los hijos. Sí, Esa parte tampoco no la podemos olvidar. Hay papás que tampoco cumplen su función como padres, ¿sí? Y le vienen mejor a los hijos fuera que dentro, ¿sí? En una situación de alcoholismo, alguna adicción, ¿no? Entonces, a veces cuando las familias se encuentran en esta decisión, las parejas, sí les cuesta mucho trabajo tomar esta decisión, pero luego también esas separaciones vienen bien, ¿no? Y también les vienen bien a los hijos no estar cerca de sus papás en algunos casos, porque hay papás negligentes y hay papás con abandono emocional y hay papás que les hacen maltrato físico, ¿no? Entonces, ahorita estamos abordando un tema ajeno, pero también hay separaciones que desde el punto de vista profesional se aplauden, pues. son necesarias. Uh-huh. Sí. Totalmente. Y son valientes al final, porque, pues digo, el daño o el dolor, pues quizás va a existir, pero pues tienes que elegir la mejor opción entre las que tienes y quizás haces más daño aferrándote a que las cosas vayan a cambiar, cuando en realidad puedes hacer menos daño con una sana separación, con estilo, como lo mencionamos nosotras, y como ahorita tú lo bien mencionas también, Rosalinda, ¿no? Que es, hagamos las cosas bien, hagamos de la mejor forma, en los mejores términos, no en los buenos términos, porque quizás hay ocasiones en las que no se puede, pero sí en los mejores términos. Seamos papás con estilo y hagamos nuestra chamba, que es justo la sección con la que yo creo que prácticamente nos estamos despidiendo, porque está llegando la hora de poder decir adiós, aunque no queramos. De verdad que ha sido verdaderamente un banquete y esperamos que pues todos los que nos escuchan en estos momentos y que nos están siguiendo pues nos ayuden a compartir, porque en verdad necesitamos hacer ruido, necesitamos que las personas que están pasando por esto o están pensando en esto tomen las mejores decisiones, no pensando en sí mismos, sino pensando en esos hijos que ni la deben ni la temen y que a veces son los que más la padecen, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta siguiente sección en la que te vamos a dejar tarea, en la que te vamos a decir que, bueno, pues esa estabilidad emocional de los niños, pues sí depende en gran medida de ti como papá. De ti como papá, que quizás pasas o no pasas tanto tiempo con ellos, pero que al final sigues siendo papá, así que tienes una gran tarea y una gran labor, pues no solamente con respecto a tu esposo o exesposo, sino pues con Dios, porque Dios te dio hijos y que vas a rendir cuentas de ellos, eso no cabe en la menor duda, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta siguiente sección llamada La Chamba de Papás. La chamba de papás. Ser papás va más allá de tener hijos. A ver, platícanos, Rosalinda, ¿qué podemos hacer como papás para mantener esa estabilidad emocional de nuestros hijos después de una separación y de lo que esto implica para ellos? Yo creo que lo primero sería hacerse una pregunta y en base a la respuesta abordar la situación, ¿sí? Que sería, si yo fuese mi hijo o hija de tal edad, ¿cómo me gustaría que los adultos abordaran esta situación? ¿Sí? Porque no va a ser lo mismo un niño de 4 años a un adolescente o incluso a un adulto joven, ¿sí? O sea, ¿desde qué estilo, desde qué acompañamiento quiero que mis padres aborden esta situación conmigo? Esa respuesta les va a dar mucha reflexión a los papás, ¿sí? Porque luego toman decisiones y hacen acciones desde el rol de adultos, ¿sí? Entonces, el ponerse ahora sí en los zapatos del hijo les va a ayudar a modificar esta parte, ¿no? Entonces es, ¿cómo quiero yo hacerlo? La siguiente es, en medida de lo posible, por el primer tiempo, mantener la normalidad de nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuál es la normalidad? Evitar hacer más cambios, ¿sí? Ya con el cambio de la pareja es suficiente. Entonces, la normalidad, procurar hacerla, ¿sí? Seguir con la normalidad. Si es una separación donde se va a tener este contacto con las dos partes, mantenerla, ¿sí? Mantener ese contacto, y si había también cercanía con las familias cercanas, también conservarla, ¿sí? O sea, para que no haya tantas pérdidas. Rosalinda, ¿la normalidad te refieres a si siempre duermen en casa, en la casa de siempre, que no vayan a dormir a casa de papá o algo así? Sí, o sea, pensemos que son en buenos términos. Ojalá que papá tuviera, pensando que se fue papá, siempre pensamos en papá, pero hay muchas cosas de mamá. Sí. Pensando que papá fue el que salió de la casa, que acompañe en el proceso de dormir, ¿sí? Que haga ese sobreesfuerzo en ir a la casa donde están habitando los hijos para que los acompañe a dormir, ¿sí?
preparándolos en este momento. Es decir, para que los niños no sufran tantos cambios que la pérdida de la tanta cercanía que tenían tal vez con el papá o mamá. ¿Sí? Entonces, en medida de lo posible, buscar mantener su normalidad e ir haciendo los cambios sutiles, porque van a suceder, ¿sí? Porque en algún momento tal vez se van a ir a dormir a la casa del papá o de la mamá, van a suceder, ¿sí? Pero hacerlo progresivo. Sí, poco a poco. Que si visitaban a la abuelita, pues la sigan visitando, o sea, que no se les nieguen estas visitas, pero ojo, o sea, aquí también trabajar con la red de apoyo de la familia y decirles, sé prudente, ¿no? Porque en el calor de muchas separaciones y de la imprudencia se dicen muchas cosas, ¿sí? Entonces, claro, es decir, anticiparse y hablar con todos los adultos a que se comporten como adultos, ¿sí? Y fíjate, Rosalinda, que ahorita que mencionas esto, sí, es un gran reto y es salir de tu zona de confort porque pues al final con el dolor propio de la separación que pues lo viven y lo sufren por supuesto la propia pareja, pues lo que menos tienes ganas es pensar en tener más trabajo o en buscar más cosas de qué preocuparte, pero definitivamente más que preocuparte es ocuparte de lo que es prioridad, que son tus hijos. Y se me viene a la mente que en el salón de la maestría, que ahorita todavía estoy estudiando, justamente mencionaban de un caso que me llamó muchísimo la atención y decían que era una pareja que se había separado, pero que la casa común había quedado para los hijos. Y entonces papá y mamá eran los que se iban una semana y una semana, o no me acuerdo cómo se organizaban, pero los hijos se mantenían en la misma casa y los papás eran quienes habían hecho el cambio, la mudanza, ¿no? Y que trataban justo de respetarle su espacio, su tiempo, su cuarto, Entonces dije, wow, o sea, de que hay formas, pero pues se trata de tener disposición, por supuesto, de tener la intención de dar el extra, ¿no? Como papás, pensando, por supuesto, en ese bienestar y por eso tanta mención de que, pues, el peor enemigo en estos casos, pues, sería esa comodidad o ese egoísmo, ¿no? Pues, ahorita yo tengo que pensar en mí porque si no pienso yo en mí, ¿quién va a pensar en mí si tú ya no estás? ¿No? Porque desde ahí entonces ya traíamos un problema antes claro. Y muchas veces eso es lo que desata pues la separación, el decir, bueno, pues si tú no estás viendo por mí, pues a volar, cuando en realidad se trata de uno mismo, ver por uno mismo y el otro va a dar ese plus sin que yo lo esté esperando, que tú satisfagas todas mis necesidades, sino que yo me responsabilizo de mí y veo, pero por los hijos y por supuesto por ti también. Entonces, bueno, pues definitivamente mucho que hay que hacer. Rosalinda, en verdad me encantaría que pudieras compartir tus datos de contacto porque creo que la chamba de papás es también trabajar lo propio y llevar quizás a los hijos. ¿Será, esta es una pregunta, que todos los niños necesitan un proceso de terapia ante una separación o solamente si existen síntomas y lo veo mal y entonces ya ahora sí lo llevo? La realidad es que la respuesta está en cómo lo manejen los papás y los adultos, ¿sí? O sea, eso está en la respuesta. Hay para niños que esta situación es muy pasajera. Incluso hay niños que en situaciones, como decíamos, agobiantes, lo viven con gozo, ¿no? Y lo están esperando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y hay otros niños que no, entonces habrá que trabajar terapéuticamente con quienes lo necesiten, ¿no? Entonces, sí habrá que tener los ojos muy observadores para ver qué sí se necesita y qué no. Y hay niños que no lo necesitan en su infancia, pero que cuando son adultos sí lo necesitan, ¿no? Y llegan a terapia queriendo trabajar la separación de sus padres de niños, ¿no? Entonces, no sabemos en el momento, ¿sí? Algunos sí, algo otros no. ¿Dónde me pueden encontrar? Estoy en Mundo Piccoli, que es un centro pediátrico. Estamos en Avenida Moctezuma, 4350. En las redes está ahí Mundo Piccoli, ahí pueden buscarnos y ahí se puede hacer la cita y con mucho gusto quien necesite un proceso para los niños o un proceso preventivo de la atención a la familia sobre este nuevo cambio que va a tener, pues eso sería lo ideal, ¿no? Y si no, pues nos toca reconstruir, ¿sí? Que también hay que trabajar con los que se tienen, ¿no? Luego, cuando no tenemos los ideales, ya que tenemos la situación, tampoco la queremos trabajar por el miedo a que no vaya a ser peor, ¿no? Entonces, sí hay que trabajarla para que pueda ser el bienestar de una personita que luego va a tener derecho a construir relaciones y vínculos sanos, ¿no? Y eso no lo ven los papás, ¿sí? O sea, si trabajan bien su proceso de separación, le están dando la oportunidad de que se vincule a futuro con una pareja desde una forma más saludable. Eso, hay que hacer conciencia de eso porque creo que acabas de dar con el clavo, ¿no?
muchas veces nos jugamos nosotros como papás el futuro de nuestros hijos en cuanto a su familia, y eso es algo bien fuerte, porque lo que menos queremos es verlos sufrir o que pasen por lo que nosotros estamos pasando, y muchas veces estamos perpetuando eso por la manera en la que abordamos y acompañamos nuestra separación. Es algo bien fuerte porque pues al final son patrones repetidos y es algo inconsciente que queda ahí guardadito, y entonces en sus problemáticas que sí o sí llegan ante el matrimonio, si es su vocación o si se equivocaron de vocación, porque ya desde ahí puede también haber un problema. Bueno, pues de verdad que hay casos muy, muy tristes de cosas que se pudieron haber evitado y que no se evitaron. Quiero compartir el teléfono de Mundo Piccoli porque muchas personas nos escuchan a través de internet, no es que estén ubicados en Guadalajara, y creo que también lo puedes hacer en línea, o por ser niños no se puede. Bueno, cuando es un tema con papás, sí. Por papás sí podemos hacer la terapia en línea o la asesoría. Con los niños depende de la edad, pero quiero ser muy honesta, sí la parte de la tecnología nos pone una barrera muy importante en la psicoterapia infantil. Claro, pero bueno, pues esta asesoría y acompañamiento familiar al final creo que es clave. O sea, cuando llevan al niño es que arréglamelo, muchas veces lo que necesitamos arreglar es justo papá y mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que vamos a compartirlo, más 521-33-22-49 90-87. Vamos a dejarlo aquí en los comentarios del video para que puedan ellos conocerlo, y ahí pues como es un núcleo pediátrico, sería que pregunten por Rosalinda, la psicóloga infantil Rosalinda, y ellos les podrán dar la información para que puedan agendar su cita, y por supuesto también tus redes sociales, Rosalinda, ¿cómo te encuentran en Facebook o Instagram? En Instagram estamos como La Querencia Terapéutico, ¿sí? Y en Facebook igual, La Querencia Terapéutico. Ok, de acuerdo. La Querencia Terapéutico, también por ahí lo estaremos compartiendo. Rosalinda, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué mensaje te gustaría que quede tatuado en el corazón de los papás? El mensaje que quisiera es que si escucharon esta charla, este tema, es porque algo te hace ruido, ¿sí? Y luego la intuición no falla, o sea, esa cosquillita que sientes, algo sucedió, y lo que quisiera es, si te hizo ruido y piensas que tu hijo necesita apoyo y tú necesitas apoyo, ve y búscalo. Ahora sí que es de valientes pedir ayuda, ¿no, Sami? Identificar que pues solos no podemos y necesitamos a alguien que nos diga, bueno, pues es por aquí, no te pierdas en esa emoción, ¿no? Y sabes a mí que me encanta, Rosalinda y Jessie, que a lo mejor no soy yo quien lo está viviendo, ¿no? Sino mi vecina, mi amiga, mi compañera de trabajo. Y en un momento de separación siempre está esta pregunta de ¿a quién le digo? Y entonces también formarnos como esos sireneos, esa persona como puerto seguro de decirte, mira, yo escuché un programa, le digo, no le digo, amiga, porque no sé qué, no sé cuánto. Y entonces si la amiga está reeducada emocional y espiritualmente, le va a decir, amiga, no lo hagas, levanta la mano, pide ayuda, ve a terapia, y entonces así también nos convertimos en esa gran red de apoyo. Y a mí me encantaría, Jessie, ya estos 2 minutitos últimos, que sí nos recomiendes un libro, porque también es un gran refugio, ¿no? Claro, por supuesto, nuestro Señor, y un gran libro es un gran compañero. Okay. Hay un libro que habla de muchos temas que dice cómo hablar para que mis hijos escuchen y cómo escuchar para que mis hijos hablen, ¿sí? Así lo buscan. Cómo hablar para que mis hijos escuchen y cómo escuchar para que mis hijos hablen. Ok, ahí está, para que también en los libros se conviertan en grandes compañeros, en grandes refugios, y no en la comida, en el alcohol, en el chisme, en el enojo y bueno, todo lo que ya hablamos que no ayuda. Totalmente. Y bueno, pues también en todo este programa a mí se me venían a la mente los programas que hemos hecho, Sami, porque hemos hablado de la mediación, que también hablábamos en algún momento de, a ver, busquemos terminar esto con los mejores términos, pensando en todo, en lo que está pasando y en lo que podría pasar, ¿no?
busquemos estos programas, por ejemplo, el que hicimos con Dora Navarro, que de verdad es un manjar y que nos dejó muchísimo. Bueno, de verdad que vale mucho la pena que podamos justamente enriquecernos con estos contenidos que mencionan. Así es que muchísimas gracias, Rosalinda, por todo tu contenido, por toda tu experiencia compartida. Y bueno, pues esperemos que sea el primero, pero no el último de los programas que compartas con nosotros. Les agradezco. Muchas gracias a ustedes por considerarme y a todas las personas que nos escuchan y que seguramente en una retransmisión nos van a escuchar. Así sea. Que también nos comparten. De verdad, muchas gracias por eso. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ami. Gracias, Rosalinda. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Que sean felices. Gracias por compartir y si no lo has hecho, dale clic. Gracias por permitirnos hablarnos al corazón. Es tiempo de una pausa y una charla para Unir fuerzas. pensar en nuestros hijos, Es tiempo de hacer las paces. llegar a acuerdos. Es tiempo de priorizar lo importante y no lo urgente. Es tiempo de más puentes y menos muros. Es tiempo de hacer equipo para hacer familia. Siempre es tiempo de Café para Dos. Hasta la próxima.